Hola, Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy feliz, muy contenta de saludarlos. Hoy es martes, tenemos nuestro culto virtual, nuestra reunión virtual, así que yo les doy la bienvenida con todo mi corazón. Mi nombre es Ana Ponce, sirvo aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer y estoy muy feliz de que hoy pueda compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de iniciar, tenemos algunos anuncios para la congregación, ¿verdad? Para todo el cuerpo de Cristo. Este jueves 13 tenemos Querús a las 6:30 de la tarde, ensayo de Adulam también y de Nuestro Legado. El viernes 14 tenemos culto a las 6:30 de la tarde, usted ya sabe, tenemos culto familiar. También al mismo tiempo tenemos, mientras está el culto general acá, tenemos también en el templo juvenil el ensayo de Adulam Kids. Iniciamos también el segundo ciclo de sabiduría empresarial, así que si usted se quiere inscribir, puede hacerlo en los lobbies de Iglesia de Cristo de Benecer. El sábado 15 tenemos intercesión a partir de las 6 de la mañana y tenemos ensayo también de olivos verdes. El domingo 16 tenemos un solo culto, así que este domingo un solo culto en punto de las 9 de la mañana, ya que es nuestro ayuno generacional, así que nuestro ayuno congregacional. Así que le cuento esto para que usted sepa, esta semana está de servicio el equipo A y el equipo J y la próxima semana empieza a servir el equipo B y el equipo F. Así que a partir del domingo arrancan los dos nuevos equipos y bueno, empezamos otra semana de bendición. También le tengo que comentar que la graduación de sabiduría empresarial va a ser el 20 de julio. 20 de julio, así que estamos casi que a una semanita para que sea esta graduación. El 22 de julio comienza también una nueva etapa en Corderitos, comienza la nueva camada de Corderitos y Mayordomía comienza 7 días después, o sea, una semana después arrancamos con Mayordomía el 29 de julio. También para todos aquellos que han estado pendientes y preguntando, hay audiciones para Nuestro Legado para músicos y cantores el 29 de julio. Bueno, para mayores de 21 años usted puede inscribirse desde ya en el lobby de la iglesia. Así que está ese dato por ahí y no quiero que se pase por alto. Así que le quiero recordar que el 30 de septiembre, no de julio, no de agosto, de septiembre, todavía estamos un par de meses, vamos a tener el privilegio de como iglesia también poder tener este evento que se llama Las Bodas de Caná. Son bodas a nivel, qué sé yo, de la ciudad. Y muchísimas personas, gracias al Señor, si no estoy mal, más de 1000 parejas van a estar aprovechando esta oportunidad para pues casarse, ponerse en orden delante del Señor, para honrar a Dios y honrarse ellos mismos también uno al otro. Y va a ser una gran bendición, así que si usted está interesado, recuerde que todas estas bodas son bodas por un lempira y es una cosa tan bonita porque realmente el Señor nos abre puertas, nos da recursos y nos facilita poder estar en una vida en orden, en una vida de honra y en una vida pues donde sabemos que el matrimonio es hermoso delante del Señor. Así que para que no se le olvide, 30 de septiembre, aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer, va a ser un sábado 30 de septiembre, arrancamos entonces con las bodas de Caná. Si usted quiere más información, usted puede llamar o escribir al número que ve en pantalla, así como también puede pedir información en los lobbies de Iglesia de Cristo de Benecer. También quiero recordarle algo súper importante y es que el 23 de este mes, el 23 de julio, ya pues está disponible en todas las plataformas habidas y por haber pues una alabanza propia de nuestra casa que es Desierto en Paraíso. Así que el 23 prepárese porque es el lanzamiento oficial de esta canción que ha sido de bendición para nuestra casa y que esperamos que sea también de bendición para todo aquel que la pueda escuchar a partir del 23. Así que bueno, esos son los anuncios que tenemos para el día de hoy, para refrescarle la semana, para que esté usted al pendiente de todas estas actividades que tenemos aquí en la iglesia y pueda también organizar su semana para ser parte de. Así que bueno, vamos a arrancar, pero no sin antes orar, no solamente por las ofrendas, sino también orar por la palabra, orar por cualquier petición que tengamos, para que lo pongamos delante del Señor y que sea Él en todo momento el que tome el control de las cosas. Si usted quiere unirse conmigo, vamos a orar juntos. Puede ser que estemos separados físicamente, pero siempre en un mismo espíritu oramos y le pedimos al Señor que sea Él tomando el control. Padre amado, venimos delante de tu presencia, primeramente, Señor, con acción de gracias. Señor, agradecemos el privilegio de ser tus hijos, agradecemos, Señor, la provisión que pones en nuestras manos. Y en este momento ponemos delante de ti
todas las ofrendas, Señor, las aportaciones, cada diezmo, Señor, que se levanta para ti con un dador alegre, con un corazón alegre, lo ponemos delante de tu presencia. Señor, si hay alguno que no tenga para dar en este día, si hay alguno que tiene necesidad, Señor, si hay alguno que necesita una puerta abierta de trabajo, de provisión, sabemos, Señor, que tú has de proveer conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te pedimos que bendigas nuestras alacenas, que bendigas, Señor, nuestras familias, que no falte nunca, Señor, en nuestras despensas, que no falte nunca en nuestra mesa, para que podamos también así compartir con aquellos que no tienen. De la misma manera, Señor, ponemos delante de ti cada petición de tu pueblo. Señor, cada petición incluso de nuestros propios corazones. Toda necesidad, Señor, toda necesidad física, toda necesidad emocional, toda necesidad económica, de salud, toda necesidad, Señor, lo ponemos delante de tu presencia y sabemos que tú eres quien suple y quien oye nuestros ruegos y nuestras súplicas. Te pedimos también por la palabra, Señor, en este momento la presentamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control de todas las cosas. Pon guarda en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, para que nada salga de mí si no es que viene de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des corazones sensibles a tu palabra, oídos sensibles a tu palabra, y que no solamente seamos personas que oyen, sino que seamos también hacedores, Señor, para poder así dar fruto para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias desde ya por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y decimos amén. Estoy, como les decía, muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra una vez más. Y hoy el Señor ponía algo en mi corazón. De hecho, le voy a contar que no estaba muy segura de si predicarle esta palabra, y yo dije, no, voy a tener que orar hasta que el Señor me dé paz y que el Señor pueda de verdad poner en mi corazón la palabra que Él quiere, que Él necesita que escuchemos hoy. Y venía esta palabra a mi corazón y se la voy a compartir. Dice Mateo 16:23, estoy leyendo hoy la traducción, la palabra de Dios para todos, que es la PDT. Dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Este es mi texto base para hoy. Y le voy a contar un poquito acerca de este tema y de por qué el Señor lo ponía en mi corazón. Hace un tiempo yo le decía al Señor que leía esto y le decía qué difícil ha de haber sido para Pedro, ¿verdad? Porque Pedro se lleva una regañada, no en una, sino que en varias ocasiones Pedro sale teniendo buenas intenciones y finalmente algo sucede. Lo vemos muchas veces. Lo vemos acá, por ejemplo, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Lo vemos, por ejemplo, cuando camina sobre las aguas y estando ya ahí, empieza a dudar. Lo vemos también, por ejemplo, cuando van por Jesús y Él se enoja tanto que le corta la oreja a alguien y Jesús todavía se toma el tiempo para enmendar las cosas que Él había hecho. Yo me ponía en la posición de Pedro y yo decía, Señor, yo no quiero estorbarte. Yo no quiero tener buenas intenciones y estorbarte. Yo no quiero que nada de mí te estorbe. Y me ponía a pensar un poco en esto y el Señor hablaba a mi corazón de que realmente hay cosas en nuestra vida que pueden estar estorbándonos. Le voy a contar un poquito del contexto de esta parte de la historia. Jesús se ve en una situación donde ya casi Él iba a ser crucificado. Fíjese, ya casi empezaba esta caminata, esta vía, este camino hacia la cruz. Y de hecho usted lo puede encontrar en Mateo 16:21, de ahí en adelante lo puede leer. Yo le leí ahorita el verso 23, pero lo puede leer desde el 21. Y dice que Jesús empieza a explicarles a sus seguidores, a sus discípulos, y le cuenta un poco a todos ellos que Él iba a tener que sufrir, que Él iba a tener que pasar por muchas cosas, y les dijo que tendría que morir, pero que resucitaría. Dice el verso 22 que Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mire Pedro lo que hace y le dice, Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Y entonces es ahí cuando Jesús le dice, hey, me estás estorbando. ¿Y por qué quiero hablarle de eso esta noche? Porque de verdad el Señor ponía en mi corazón que hay muchas cosas que se pueden interponer en el camino de hacer la voluntad de Dios. Este camino doloroso que Jesús iba a emprender, este camino hacia la cruz, era un camino que sí, no se veía atractivo, sí, era un camino de sufrimiento, incluso un camino que iba a ser difícil,
pero que estaba en la voluntad del Padre que él lo tenía que pasar. Y vemos a un Pedro que tiene buenas intenciones y que se mete a decirle a Jesús, ojalá que nunca te pase esto. Y Jesús de inmediato le dice, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. Y ese me estás estorbando, quiero que se quede con usted hoy, así como se quedó conmigo en ese momento cuando lo leía. Y que nos detengamos un poquito a pensar. Si hay cosas en nuestra vida que están estorbando el camino hacia hacer la voluntad del Padre. Y el primer punto que le quiero poner hoy, que le quiero dar, que le quiero exponer, es este primer estorbo que podemos tener. El estorbo de las intenciones buenas sin discernimiento. El estorbo de las nobles intenciones que no van acorde a la voluntad de Dios. Y hablemos un poco de Pedro. Es el primer ejemplo, es el texto base para toda esta prédica y realmente creo que amerita tomarse el tiempo de ver un poquito más a profundidad. Pedro es un hombre que está siguiendo a Jesús, un hombre que tiene cercanía con Jesús, un hombre que quiere aprender de Jesús. Es un hombre que de verdad cuando le dice a Jesús esto no se lo dice con mala intención. Yo me pongo en los zapatos de Pedro y qué difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de que era Jesús, su amigo cercano, su maestro, ¿verdad? Y él escucha que esta persona que ama va a sufrir. Él escucha que esta persona que ama va a tener que morir. Y el primer instinto de Pedro es decir, ojalá que nunca te pase eso. Y yo me pongo en esa posición y yo digo, ay, seguramente yo podría haber sido Pedro muchas veces. Que tal vez el Señor tiene un plan, pero como yo desde afuera no lo entiendo con mis ojos carnales, no lo entiendo con mis ojos humanos, con mi entendimiento humano, no lo logro comprender. Lo veo desde afuera y digo, ay, ojalá que esto no tenga que pasar. Es que este proceso es muy doloroso, es que este camino es muy doloroso, es que esto es muy difícil, es que esto va a ser un desafío, es que esto va a ser un reto. Pero en ese momento es cuando Jesús nos detiene y nos da el ejemplo. Hey, apártate de mí que me estás estorbando. Y esto me mueve mucho el corazón porque el primer estorbo que vemos es un estorbo que parece muy bonito. Es un estorbo de buenas intenciones. ¿Tenía Pedro malas intenciones cuando le dijo a Jesús, ojalá que esto nunca te pase, que nunca tengas que sufrir? No, no habían malas intenciones. La intención de Pedro era decirle, ojalá que no te pase nada malo, no quiero que sufras. No había una mala intención detrás de lo que dijo Pedro. Lo que sí faltaba ahí era discernimiento. Eran nobles intenciones, pero no tenían discernimiento. Y realmente es algo que nos podemos enfrentar todo el tiempo. De hecho, creo que es uno de los estorbos más comunes en la vida del cristiano. El enfrentarnos a estorbos que son buenas intenciones, pero sin discernimiento. Buenas intenciones, pero que nos quieren privar de un proceso necesario, de un crecimiento necesario, de pasos que tenemos que dar que pueden incomodarnos un poco, pero que son parte del plan que tiene el Señor para que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar. Este camino de la cruz era un camino difícil, duro, de sufrimiento, sí, pero al final era el camino que el Padre había trazado para Jesús. Era un camino que por muy difícil que fuera, tenía que pasar Jesús para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como nos dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Y entonces vemos a un Pedro que por estar metido en sus buenas intenciones, por estar metido en su propia perspectiva, por estar metido en lo que él pensaba, no se da cuenta que cuando le dice a Jesús, ojalá que no tenga que pasar por esto, le está diciendo, ojalá que no tengas que pasar por el camino que te lleva a la voluntad de Dios. Y esto es complicado, es complejo, porque es algo en lo que podemos caer todos. Todos podemos llegar a ese punto donde decimos, ay, ojalá que esto no te pase, ay, ojalá que este proceso que es tan difícil no te toque vivirlo a ti. Pero puede ser que nos estemos enfocando tanto en tratar de preservar lo que nosotros creemos que está bien, que estemos estorbando el camino que, aunque sea incómodo, es necesario para llegar a cumplir la voluntad de Dios. Y de eso le quiero hablar hoy, de todos estos estorbos que se nos cruzan en el camino hacia cumplir la voluntad de Dios. Acompáñeme a Éxodo 4:10. Dice la palabra del Señor, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño.
A mí me llama mucho la atención Moisés porque sabemos que es un hombre de Dios, elegido por Dios, o sea, conservado, preservado de todas las cosas que sucedieron durante mucho tiempo para un propósito en específico. Estamos hablando de un Moisés que fue preservado de una matanza de niños con tal de cumplir un propósito. Y cuando llega el momento en que se va a cumplir este propósito, él se asusta y dice: yo no puedo, Señor, o sea, yo no puedo hablar bien, a mí se me traba la lengua, nadie me toma en serio. Y el estorbo que yo veo en este caso, en el caso de Moisés, es el estorbo de la inseguridad. Es un estorbo que es común, es un estorbo que es completamente normal, pero que no tenemos que permitir que porque sea común se haga algo que sea costumbre en nosotros. Imagínese este hombre tanto tiempo preservado, lo libran de la muerte, lo ponen en la casa de Faraón, lo tienen como agente encubierto, de hecho, porque él era uno de los niños que tuvo que haber fallecido y finalmente el Señor lo esconde a plena vista, lo esconde en la casa de Faraón, siendo criado como un egipcio, siendo protegido como un egipcio, para que finalmente años después él pudiera venir y libertar al pueblo del Señor. Es una cosa increíble, es de los primeros agentes encubiertos que yo veo en la Biblia. Y me encanta pensar esto, que él, a pesar de que todo para cualquiera era tan obvio, si usted me pregunta a mí, yo veo la historia de Moisés y desde un principio es obvio que él tiene un propósito. Es obvio que tiene un propósito grande, es obvio que el Señor tiene planes para él, es obvio que Dios lo quiere usar. Lo salvan de la muerte, lo conservan en la casa de Faraón, lo cuidan, después tiene que irse ahí para otro lado por las cosas que suceden y a pesar de eso, a pesar de que él está lejos de Egipto, también pasa por otras cosas que lo terminan de formar como hombre, que él aprende mucho también estando lejos y finalmente el Señor le dice: hey, ya fuiste preservado, ya fuiste cuidado, ya fuiste procesado también, ahora es tiempo de cumplir el propósito por el cual fuiste guardado todo este tiempo. Y Moisés lo primero que le dice es: Señor, por favor, yo no puedo, yo soy tartamudo, me trabo para hablar, yo no puedo hablar bien, se me traba la lengua, nadie me hace caso, este problema lo tengo desde niño y me toca mi corazón porque creo que todos hemos sido Moisés. El Señor nos llama para algo y le decimos: Señor, no soy yo la persona que estás buscando. El Señor nos llama para algo especial, importante, trascendente, para algo que para cualquiera que nos ha visto desde afuera, que para cualquiera que pudiera leer nuestra historia, diría: claro, fuiste preservado desde pequeño por un propósito grande. Pero nosotros a veces estamos tan cegados por nuestras propias incapacidades que olvidamos por un segundo que al final cuando el Señor nos llama es Él también quien nos capacita. Uno de los estorbos de los que tenemos que librarnos hoy, uno de los estorbos de los que tenemos que sacar de nuestro camino hoy es el estorbo de la inseguridad. Hay que recordar algo, no es del que quiere, no es del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Señor, pero es que yo no soy capaz, no importa. Dios te va a capacitar. Señor, pero es que hay mejores que yo. Seguro, siempre va a haber alguien mejor. Pero entre todos, Dios te eligió a ti. A mí eso me consuela mucho porque yo le decía al Señor: Señor, hay gente mejor que yo. Hay gente que tiene mejores talentos, hay gente que es más responsable que yo, hay gente que no batalla con las cosas que yo batallo, hay gente que es mejor que yo. Y finalmente me consuela saber que no se trata de capacidades, sino se trata de propósitos. Y si Dios ya estableció que te quiere usar a ti para este propósito, tomemos la decisión hoy de agarrar esa inseguridad que se está interponiendo en nuestro camino, de tomar esa inseguridad que es un estorbo en nuestro camino, deshacernos de ella y decidir así que va a ser más fuerte nuestra obediencia al Señor. Y vamos a decir: bueno, Señor, es cierto. Si fuera por mis capacidades, yo no estaría aquí. Señor, ¿sabes qué? Es cierto, si fuera por habilidades, por dones, por capacidades especiales, puede ser que yo no estaría aquí. Pero voy a confiar en que si tú me has llamado, tú eres el que me va a capacitar. No me voy a calentar la cabeza pensando que si voy a poder o pensando en todos los motivos por los que no podría, sino que voy a quitar este estorbo del camino y voy a darme cuenta que más allá de la inseguridad, hay un llamado, hay un propósito, hay una unción especial, hay algo por lo cual tú me elegiste a mí. Y si bien es cierto, no va a ser por mis capacidades, si bien es cierto, no va a ser porque yo sea bueno o malo,
voy a tomarme de tu misericordia y voy a seguir para adelante. Seguramente van a haber otros que puedan decir que yo no estoy capacitado, que tal vez yo no doy la talla, que podían haber mejores opciones, puede ser, pero finalmente si Dios te eligió a ti, ¿quién soy yo, quién eres tú para refutarle al Rey de Reyes que tú no eres capaz? Si Él ya decidió que eres tú, es momento hoy de tomar esa inseguridad que es un estorbo en el camino. Acá está la voluntad de Dios. El Señor te dice, ve para allá, para esto te he diseñado, para esto te he guardado, para esto fuiste conservado. Ahí está la voluntad de Dios. Y yo quiero caminar hacia la voluntad de Dios, pero Señor, es que mis inseguridades, es que yo no soy bueno, es que me falta tanto, es que hay mejores que yo. Sí, entiendo, la inseguridad es un enemigo tan común en este caminar. En el reino del Señor la inseguridad es un enemigo común. ¿Por qué? Porque al enemigo le conviene que tú te sientas incapaz. Al enemigo le conviene que tú sientas que no vas a poder. Al enemigo le conviene que tú te creas esa mentira de que no vas a poder hacer lo que Dios te diseñó para hacer. Al enemigo le conviene que tú te creas las mentiras acerca de tu identidad, pero la realidad de la situación es que tu identidad no está basada en tus capacidades. Nuestra identidad no está basada en nuestras habilidades, sino que está basada en que Dios dijo que sos más que vencedor y ya. Y tenemos muchas fallas, tenemos muchas faltas, es que Señor, yo tengo muchos errores, es que nadie me va a tomar en serio. Tú no te preocupes por eso. No hay que preocuparnos, y es bien fácil decirlo y es más difícil hacerlo. Es más difícil hacerlo y decir, de verdad no me voy a dejar llevar por esto, pero es el reto que debemos asumir, es decir, mi identidad no se basa en mis capacidades, porque si fuera por capacidades yo no tendría identidad, pero Cristo, que es capaz, es el que me capacitó a mí, y si Él dice que yo puedo, entonces voy a poder. Y si Él dice que yo fui diseñado para esto, entonces yo fui diseñado para esto. Y si Él dice que Él me va a dar la victoria, Él me la va a dar. Y si Él dice que yo soy no solamente un vencedor, sino un más que vencedor en Él, entonces yo me voy a animar a creer y voy a quitar la inseguridad de mi camino, porque sé que voy a llegar al destino glorioso que Él ya diseñó para mí. También hay otro estorbo que es común y es difícil. Primera de Samuel 17:27 dice así: al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Fíjese que esto es difícil. Este estorbo ya no es la inseguridad que uno puede tener. Este estorbo ya no se trata de que yo pienso poco de mí mismo, de que yo me siento inseguro, de que yo creo que no soy capaz. No, este estorbo es el estorbo de las opiniones ajenas. A todos nos ha llegado una opinión ajena que, como decimos acá, nos bajonea. Tal vez usted estaba muy emocionado y tenía una gran iniciativa y usted dijo, lo voy a poner por obra, quiero servirle al Señor y pasa esto y pasa lo otro. Y finalmente hay algún Eliab. Hay algún Eliab que sale diciendo este tipo de cosas de, ¿con quién has dejado tus pocas ovejas en el desierto? Siempre va a haber alguien que lo va a querer menospreciar a usted, siempre va a haber alguien que me va a querer menospreciar a mí, siempre van a haber voces que van a querer distraerte, siempre va a haber alguien que va a decir, yo te conozco, sos malintencionado, sos esto, sos el otro, siempre va a haber alguien que va a querer traer tu pasado a flote, porque no puedes soportar verte bien en tu presente, porque no puedes soportar saber que tienes un futuro de gloria. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. El enemigo se va a querer encargar de desanimarte, de decirte que no puedes, de decirte que, ay, yo sé cómo sos de verdad, ay, yo sé cómo era, yo conozco, ay, tus pocas ovejas en el desierto. Imagínense eso de las pocas ovejas, de verdad, a mí cómo me enfurece, porque estaba viendo de menos un trabajo que David hacía y que él evidentemente no estaba haciendo. ¿Eliab estaba cuidando las ovejas? No. Quien estaba cuidando las ovejas era David. Y Eliab todavía se da el lujo de menospreciar y de criticar un trabajo que él no hacía, pero que David estaba haciendo bien. Es más, lo estaba haciendo tan bien que el ser pastor de ovejas después le sirvió como un entrenamiento para ser un guerrero, para ser un joven responsable.
Hay cosas en ti, hay cosas en mí que los demás pueden querer menospreciar, pero el Señor no las ha menospreciado. Y es importante que si vamos a quitar estorbos esta noche, nos dediquemos de verdad a quitar de una vez por todas el estorbo de las opiniones ajenas. Hay gente que va a opinar de ti, déjalos que opinen. Al final esto fue clave en la batalla de David y Goliat. No, David ni se mosqueó. Al final las opiniones de Eliab pesaron, tuvieron algún tipo de repercusión a la hora de que David enfrentase a Goliat. No. Eliab opinó lo que quiso y al final Dios hizo lo que iba a hacer a través de David. Y esto es importante porque, miren, la inseguridad de verdad es algo terrible. Es algo terrible cuando se convierte en algo que es interno, que tal vez todos los demás ven tu potencial y vos no lo ves. Es difícil. Pero qué difícil es también cuando yo ya me quiero ver como Dios me ve y se levantan estas voces desautorizadas, porque son desautorizadas. Se levantan voces desautorizadas a recordarte tu pasado, a tener en poco lo que tú haces, a decirte, es que yo te conozco, yo conozco tus intenciones de verdad. Y tal vez tú dices, no, pero mi corazón de verdad lo que quiere es poder hacer esto para Dios. Tal vez, no, Hannah, la verdad es que lo que quería era, tenía la intención, tenía la iniciativa de poder ayudar al equipo así, tenía la iniciativa de servir en el área que sirvo de esta manera, tenía la iniciativa, y todo lo que estas voces han logrado es desanimarme. Es hacerme sentir que no pertenezco, es hacerme sentir que mejor me busco otro lugar, es hacerme sentir que yo no soy nadie, que yo no puedo. Y finalmente a mí de verdad me enojan tanto estas voces, porque nos pueden detener por muchísimo tiempo. Pero miren qué locura cómo lo trata David, eso que David era un jovencito. Le dice, ¿y ahora qué hizo?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Y dice que se apartó de su hermano y le preguntó a otros, a quienes le dijeron lo mismo. Dice que algunos oyeron lo que había dicho David y se lo contaron a Saúl. Y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Esto es hermoso, porque miren, qué lindo que las palabras de valentía de David no cambiaron solo porque había un Eliab, que ojo, Eliab no era un extraño. Eliab era su hermano. Puede ser que haya gente cercana a ti que a la hora de la hora, cuando tú tengas ese impulso del Espíritu Santo, cuando tú digas, esta es una batalla que yo sé que voy a ganar de la mano del Señor, puede ser que haya gente no lejana, cercana, que con sus palabras te desanime. Pero miren qué actitud la de David. David dijo, hey, que nadie se desanime. Me están viendo de menos a mí, pero yo no me desanimo. Están diciéndome que esto no lo puedo hacer, pero yo no me desanimo. Están diciéndome que tienen en poco lo que yo hago con las ovejas. Está bien, pero yo no me desanimo. Y viene él con la actitud correcta y se para y dice que nadie se desanime. Yo mismo voy a pelear contra él. Esta es la actitud que debemos tener hoy. El de decir, agarro la opinión ajena que no viene de Dios, las voces desautorizadas que me quieren decir que no puedo. Agarro todas esas voces, agarro toda esa crítica, agarro todo lo que me quiere desanimar, agarro todo lo que quiere sacarme de mi propósito, agarro todas esas palabras que no me dan bendición, sino que lo que hacen es criticarme, lo que hacen es interponerse en el propósito del Señor. Agarro todas esas palabras y las desecho. Y finalmente digo, aquí no se va a desanimar nadie, porque yo voy a pelear. Y aunque los demás me digan que no debería pelear, yo voy a pelear. Y aunque los demás me digan que no puedo pelear, yo voy a pelear. Y aunque los demás me digan que soy muy poco, que soy muy pequeño para pelear, yo voy a pelear. Y fíjense que esto es una locura, porque incluso en el verso 33, Saúl le habla y Saúl también lo mira como un muchachito. Le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Siempre va a haber alguien que con la excusa de la sabiduría te va a decir, tu enemigo tiene más experiencia que tú, no vas a poder contra él. Y ojo, hay que tener mucho discernimiento, porque hay gente que te va a dar una palabra sabia y te va a decir, aconsejate, llénate de consejo, llénate de sabiduría, porque el enemigo tiene más experiencia que tú en esto. Y hay que sentarse y escuchar el consejo. Pero va a haber gente que puede ser usada, imagínense qué difícil, gente que puede ser usada como una voz de desánimo para decirte,
tú solo eres un muchacho, tú no tienes experiencia, ¿tú cómo vas a vencer contra algo así? Y al final David nos da la gran lección porque él viene y cuando se enfrenta a Goliat, él le dice, hey, yo no vengo con espada ni con ejército, sino que yo sé que yo te voy a vencer por Dios, por su Santo Espíritu. Yo sé que es Él el que te va a vencer, Él es el que me va a dar la victoria. Y este es uno de los estorbos más bonitos de quitar. Es de los estorbos más insoportables cuando los tenemos en el camino. Pero una vez los quitamos, cuando quitamos ese estorbo de las opiniones ajenas, todo empieza a caer por su propio peso. Todo empieza a caer en su lugar porque nos damos cuenta que la única voz que siempre ha importado es la voz de Dios. La única voz que determina a dónde van las cosas, la única voz que determina si esta batalla sale bien o sale mal, es la voz de Dios. Y Dios ya dijo que somos más que vencedores. Así que la batalla ya está ganada. Solo hace falta que yo tenga la valentía de escuchar su voz por encima de la voz de los desalentadores. Avancemos un poco más. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17, en el verso 38. Seguimos hablando de David. Seguimos en 1 Samuel 17. Dice que enseguida Saúl dio órdenes para que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. Miren qué hermoso esto. Salimos ya de la inseguridad, salimos ya de las opiniones ajenas. Hay otro estorbo más que puede ser difícil de quitar. Yo le llamo a esto un poquito, posiblemente es una palabra que no exista, pero siempre se queda conmigo. Esta palabra me la pegó un amigo. Me decía, yo estoy como atrapado en el deberismo, en lo que yo debería de hacer. Y ¿sabe qué? En resumidas cuentas le cuento qué es el deberismo, es las expectativas, lo que los demás creen que tú debes hacer, lo que los demás creen que yo debo hacer, lo que aparentemente es bueno, lo que aparentemente debería yo de estar haciendo, pero que tal vez no está en la voluntad de Dios. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo que es lo que me sucedió a mí. Cuando mi mamá fallece, si usted no sabe, le voy a contar, mi mamá era la pastora de la iglesia, falleció hace como 4 años. Cuando mi mamá fallece, mi mamá y yo compartimos muchas cosas, entre ellas el parecido físico. Y entonces, ¿qué sucedió? Que mucha gente con buenísimas intenciones me empezó a buscar a mi mamá en mí. Y la realidad de la situación es que nunca la iban a encontrar, porque si Dios hubiera querido hacer 2 de mi mamá, hace 2 de ella, pero hizo una de ella y una de mí. Y entonces en ese momento era tan difícil para mí, porque yo sabía que era una honra. Yo decía, puchica, me siento honrada de que ellos estén buscando esto en mí, pero yo no soy esta persona. Yo no soy alguien más. Y esto es lo que le pasaba a David. Le voy a contar, cuando yo leí esto, hermano, en aquello que del 2019, 2020, esto me alivió tanto a mí, se lo quiero compartir. Y si le alivia a usted, yo logro en esta tarde poder quitar ese estorbo de las expectativas de su camino, como lo hizo el Señor conmigo, ya habremos logrado bastante. Fíjese que yo leía esto y me conmovía mi corazón, porque Saúl le da a David, Saúl estamos hablando que era el rey, o sea, era un rey, era el elegido por Dios. Incluso cuando se describe a Saúl físicamente, él era sobresaliente. Estamos hablando del gran rey Saúl y estamos hablando del muchachito que era David. Un muchacho que no tenía experiencia en esto. Y entonces, como él es el único que se atreve a hacer lo que nadie más se ha atrevido a hacer, viene Saúl y para honrarlo, esto es algo importante, para honrarlo, para darle recursos, para capacitarlo, le pone su armadura, no la de David, la suya propia. Saúl viene y le manda a poner a David su propia armadura. Perdóneme, esto es una honra. Es tan honroso. Imagínese yo, un muchachito que de 17 años, usando la armadura del rey. El rey no iba a pelear esta batalla y me elige a mí, un muchachito olvidado que ni siquiera en mi casa me querían,
me elige a mí y dice, mi armadura de rey, póngansela a David. Saúl lo que hace con este gesto es decir, yo lo estoy preparando. Yo confío en que este muchacho va a ir a la guerra, está bien. ¿Vas a ser vos el que vaya a pelear por nosotros? Súper, te voy a dar todos los recursos que pueda darte. Es más, te voy a honrar para que todos vean que tenés mi respaldo. Públicamente te voy a honrar vistiéndote con mi armadura. Y aunque era una honra hermosa, aunque lo estaban tratando de equipar, aunque lo estaban tratando de habilitar, aunque lo estaban tratando de dar recursos, no era su armadura, era la armadura de alguien más. No era la armadura que le pertenecía a David. No era algo con lo que él podía pelear porque no lo conocía. Cuando yo leí esto, más o menos en el 2019, que fue cuando mi madre falleció, yo sentí tanto alivio, hermano, porque yo decía, ok, Señor, estoy tranquila entonces, porque yo entiendo que aunque la armadura de alguien más puede ser una honra que me quieren poner, puede ser un recurso que me quieren poner, puede ser que lo que quieran decir es, hey, te estamos, qué sé yo, respaldando para que todos sepan que tenés el respaldo del rey. Qué lindo, es una honra, sí, pero no por ser una honra era lo que él necesitaba. No por ser un bonito gesto era lo que era necesario. Por muy bonito gesto que fuera, que David usara la armadura de Saúl, no le iba a servir porque él no estaba acostumbrado. Porque no era la armadura de él, no le correspondía a él. ¿Cuándo sucede todo lo que cambia las cosas? Cuando David dice, mira Saúl, muchas gracias por el detalle, pero no gracias, me quito tu armadura porque ni siquiera puedo caminar. Imagínese esto, qué importante es quitarnos la presión de la gente de afuera, porque si nos dejamos poner las expectativas que ellos tienen, si nos dejamos vestir de ese deberismo, si nos dejamos vestir de lo que ellos creen que deberíamos hacer, por mucho que sea una honra, por mucho que te quieran equipar, por mucho que te quieran respaldar, por mucho que quieran decir que te apoyan, que ellos creen en que tú puedes ir a esta guerra, por mucho que lo hagan con una buena intención, si tú te vistes de una vestidura que no es tuya, si tú te pones una armadura que no es tuya, va a ser tan pesada la expectativa que no te vas a poder ni mover. Va a ser tanto el peso de todo lo que todos esperan de ti que no vas a poder ni caminar. Y el que no camina no avanza. Si yo no puedo caminar, esto quiere decir que yo no puedo avanzar. Y a veces es así. A veces la expectativa de que, qué sé yo, toda tu familia es doctor. Tus tíos son doctores, tu papá es doctor, tu mamá es doctora, el gato, el chucho, todos son doctores. Y vos querés ser arquitecto. Vos querés ser, qué sé yo, ingeniero. Vos querés ser abogado. Y tenés esa expectativa de que te están queriendo honrar. Claro, qué sé yo, no sé ni por qué estoy dando este ejemplo, por algo será. No es que le vamos a regalar el estetoscopio del abuelo que pasó de generación en generación en generación y ahora te lo queremos dar a vos para cuando vos empecés a ser doctor. Y vos decís, Dios mío, esta es una gran honra, esto es muy significativo, pero no es lo que yo quiero ser, no es el diseño de Dios en mí. Esta es una gran honra, pero no soy yo. Esta es una gran honra, pero no es mi armadura. Esta es una gran honra, pero no puedo ni caminar, porque pesa tanto la expectativa de los demás que no puedo ni siquiera avanzar a ser quien yo debo ser en el Señor, ni a hacer lo que yo tengo que hacer, porque estoy tan ocupado tratando de descubrir cómo camino con algo que no es mío, cómo manejo esta expectativa de algo que ni siquiera me gusta, de algo que ni siquiera puedo hacer. Y esto es difícil, pero qué importante es saber que Dios te va a usar con tu onda, con tus piedritas, con tu bolsa. Dios te va a usar con lo que tienes. No tienes que ser nadie más para ser usado por Dios. No tienes que andar la armadura de nadie más para que Dios te dé la victoria en esa batalla. Quítate la armadura que no es tuya, es linda, es brillante, te honra, es un gran gesto. Es que si ellos esperan tanto de mí es porque creen que lo puedo hacer. Sí, es hermoso, pero no es tu diseño. Y si no es tu diseño, no vas a poder ni siquiera avanzar, no vas a poder pelear y más bien te puede estorbar a la hora de enfrentarte a Goliat. ¿Se imagina David peleando con esa gran armadura? ¿Se imagina aquel muchacho que no tenía ni experiencia, no se ha de haber podido ni mover? Estamos hablando que la Biblia describe a Saúl como un hombre sumamente grande y este era un muchachito todavía. ¿Se imagina lo incómodo? Yo me lo imagino así como cuando los niños se ponen las camisas de los papás,
que les quedan como vestido. Yo me imagino así a David con aquella gran armadura que ni siquiera le quedaba bien, tratando de amarrarla de todos lados para que no se le cayera, con aquella gran espada que no podía ni siquiera manejar. Pero qué lindo es el Señor que te dice, hey, ¿sabes qué? Quítate esa armadura que no es tuya. Quítate esa armadura que no es tuya, quítate esa vestimenta que no es tuya. Yo te voy a capacitar a ti. Yo voy a ser el que te dé recursos a ti. Y no vas a necesitar vestirte de alguien más para que yo te use. No vas a necesitar aparentar pelear como otro para que yo te use. Qué lindo el Señor que nos quita este estorbo de las expectativas, del deberismo. Vos deberías, si tu papá tiene un negocio de baleadas, vos deberías también de esto. Es que si tu papá o tu mamá, qué sé yo, eran escritores, vos deberías de ser escritor. Y uno se queda pensando, Dios mío, ¿y a qué hora voy a ser quien tú me diseñaste a mí para ser? Y este es el momento. Es hoy cuando te das cuenta que no necesitas ser alguien más para que Dios te dé victoria. Es hoy cuando te das cuenta que puedes dejar la armadura de lado. Por mucho que te haya honrado, puedes decir, agradezco esta honra, agradezco que me quieran respaldar, agradezco los recursos, pero Dios me va a enseñar a mí con lo que tengo hoy. Y con el tiempo David también tuvo su armadura, con el tiempo David también iba a tener sus cosas, pero era en su momento y no iba a ser la armadura de Saúl la que iba a tener después. Él iba a tener su armadura cuando él fuera rey, cuando él fuera guerrero, él iba a tener su propia armadura, pero en ese momento le tocaba pelear con una onda y con piedritas. Y así mismo lo va a hacer el Señor con nosotros. Él nos va a habilitar con lo que ya puso en nuestras manos. Estoy a punto ya de terminar y quiero que me acompañen a Mateo 12. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Yo quiero cerrar con esto. Este es el último estorbo en nuestro camino. Y es la tradición. Le voy a contar a mí esto por qué me marcaba tanto. Le doy un poquito de contexto. Estaban obviamente Jesús con sus discípulos en un día de reposo, ¿verdad? En un día sábado, como lo quiera ver usted. Y entonces ellos empiezan a agarrar espigas, pero estaba prohibido. Y entonces salen los fariseos escandalizados como siempre. Y los fariseos vienen y le alegan a Jesús que qué barbaridad lo que tus discípulos están haciendo, no es lícito hacer esto, no es lícito hacer lo otro. Y entonces Jesús les recuerda cuando David había llegado con sus valientes y a ellos no les era lícito comer el pan que les dieron. Pero en ese momento les dieron pan a ellos y eso fue lo que los fortaleció. Les recuerda cómo los sacerdotes sí están ahí en el día de reposo y no les es contado por pecado. Y les dice algo que para mí es fundamental. Les dice, uno mayor que el templo está aquí. Hablemos de esa frasecita. Ok, el templo, ¿sí? La palabra del Señor nos marca una y otra vez que el templo es una estructura que el Señor pidió. El Señor pidió que le hicieran a él una casa. El Señor pidió, hágame un templo, ¿sí? Ok, el templo es una estructura para Dios, pero es una estructura. Es una estructura arquitectónica, es una estructura, qué sé yo, es una estructura. Y es una estructura que es para Dios. El templo está consagrado para Él, es por Él, fue hecho por Él, de hecho. Fue hecho por Él, porque Él quería un templo. Entonces hicieron este templo que es para Él, es por Él, es consagrado para Él. Y en una de estas Jesús dice eso tan hermoso que es uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué me habla esto a mí? Claro, Dios es un Dios de orden, sí, amén, claro que sí. Pero que no se nos olvide que no podemos encerrar a Dios en 4 paredes. Dice la palabra que ni los cielos de los cielos lo pueden contener,
¿cómo nosotros vamos a querer encerrar a Dios en 4 paredes? Y a veces no sucede. A veces nos sucede que decimos, eso no es de Dios. ¿Qué sé yo que no es de Dios? A veces decimos, Dios solo actúa así, así y así. Y cuando Dios actúa de una manera distinta, decimos, no, eso no es lícito. Y parecemos fariseos. No se nos puede olvidar nunca que la estructura es para Dios. Claro, porque tenemos un Dios de orden y con nuestro orden honramos a Dios. Claro que sí. Con el orden que tenemos honramos al Señor. Porque en el orden hay bendición, en el desorden es bien difícil. Así que tenemos un orden para así con ese orden honrar a Dios, claro que sí, pero que no se nos olvide nunca que por encima de esa estructura está Él. Y si Él quiere hacer las cosas diferentes, Él las va a hacer diferentes. Hablemos de romper estructuras. ¿Por qué no hablamos de cuando aquellos 4 amigos llevan al paralítico a aquella casa donde estaba Jesús? Era una estructura, esa casa era una estructura. Esa casa era una estructura donde estaban todos reunidos para ver a Jesús, para escucharlo hablar. ¿Estaba siendo usada para Jesús? Sí. ¿Era una estructura buena? Sí. Y aún así esa estructura fue insuficiente. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde ya no cabía más gente. Llegó un momento donde había alguien que tenía necesidad y no se podía acercar a Jesús porque la estructura era insuficiente. Y entonces, ¿qué hacen aquellos amigos? Abren un hoyo en el techo. Rompen la estructura. Abren un hoyo en el techo y bajan a su amigo y se lo acercan a Jesús. Y Jesús hace algo milagroso y espectacular ese día y sana a aquel paralítico, lo perdona y empieza algo nuevo. ¿Se imagina qué terrible que le hubieran dicho, no, esa sanidad, no, me cancelan esa sanidad del paralítico ahorita porque rompieron la casa? Hay ciertas ocasiones en donde Dios va a hacer milagros. Y para que esos milagros los podamos ver, los podamos vivir, los podamos experimentar, vamos a necesitar romper un poco nuestra estructura. Y esto me habla a mí de romper un poco las tradiciones. ¿Era tradicional que alguien rompiera el techo de una casa para bajar a alguien? Seguramente no. ¿Era lo tradicional que Jesús y sus discípulos anduvieran por ahí comiendo espigas? Seguramente no. Pero era parte de. ¿Era lo tradicional? Muchas cosas que Jesús hacía, no. Jesús era muy creativo. Jesús hacía cosas diferentes. Es súper interesante porque Jesús no vino a quitar la ley, no, vino a cumplirla, pero la cumplió de una manera tan creativa que la gente se escandalizaba. Y es importante que nosotros entendamos que por encima de cualquier estructura, por encima de cualquier tradición, se hace lo que Dios quiere que se haga. Señor, si tú vas a hacer las cosas de una manera que yo nunca he experimentado antes, hazlas. De hecho, deberíamos de estar acostumbrados a eso. La palabra del Señor dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, esas son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Y nosotros le decimos a Dios, Señor, haz algo nuevo, amén, cosas que ojo no vio, ni oído yo, amén, amén, amén. Y cuando el Señor hace cosas que ojo no vio, ni oído yo, nos cuestionamos y decimos, no es lícito. Por encima de toda la tradición, por encima de cualquier estructura, uno mayor que el templo está aquí. Y ese es nuestro Señor. Por encima de todo eso, que nunca, en el nombre de Jesús, que nunca se convierta nuestro orden tan bonito, con el orden con que queremos honrar a Dios, que nunca se convierta ese orden en un estorbo para decir, no, aquí no fluye el Espíritu Santo si no es como yo quiero. No, aquí no se hacen las cosas que el Espíritu Santo quiere que haga si no es como yo digo. Que nunca se interponga la tradición antes que hacer la voluntad de Dios. Que nunca se interponga la estructura humana antes de hacer la voluntad de Dios. Si ni los cielos de los cielos pueden contener a nuestro Señor, no lo queramos encajonar, no queramos meter a Dios en 4 paredes porque no se va a poder. Por encima de cualquier cosa, hoy quitemos también ese estorbo de la tradición, de lo que se hace normalmente. Es que yo nunca he sentido al Señor así, yo solo lo he visto manifestado en mi vida así, entonces si alguien más me cuenta eso, no le creo. No, abrámonos a cosas nuevas. Esta es una nueva temporada. De hecho, el retiro que pasó ahora en abril se llamaba Retiro Nuevas Temporadas. Si hay nuevas temporadas, hay nuevas experiencias. Y si son nuevas, quiere decir que nunca antes las he vivido. Quiere decir que nunca antes las he visto. Y si yo me apego a la palabra, quiere decir que voy a tener que acostumbrarme a ver cosas que ojo no vio, a oír cosas que no había escuchado antes.
y experimentar cosas que ni siquiera habían subido a mi corazón, porque esas son las que Dios tiene para mí. Así que con esto cierro mi Biblia y yo quiero poder orar junto con usted que está ahí en su casa escuchando este mensaje, y que esta tarde podamos pedirle al Señor, esta noche podamos pedirle al Señor que quite todo estorbo en nuestra vida, que quite a nosotros mismos. A veces somos nuestro propio estorbo, nuestra inseguridad, nuestra incredulidad también puede ser un estorbo. Esta es la oportunidad perfecta para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tienes que quitar de mi camino para que yo pueda seguir hacia tu voluntad? ¿Qué estorbo hay en mi camino que tú tienes que remover? ¿Y qué estorbo hay que yo tengo que ser lo suficientemente responsable para remover? Ahí donde está, acompáñame en palabra de oración. Padre amado, te agradecemos con todo nuestro corazón. Venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre va y cumple el propósito por la cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que quites todo estorbo de nuestro camino, toda inseguridad, todas nobles intenciones que no tengan discernimiento. Señor, danos claridad, danos discernimiento, enséñanos, Señor, para que podamos distinguir las cosas bien y no seamos un estorbo para tu voluntad. Quita toda inseguridad de nuestros corazones también. Señor, ayúdanos a cerrar nuestros oídos a toda palabra de voces desautorizadas que nos quieran desanimar. Ayúdanos, Señor, a ignorar las opiniones ajenas, a que la voz que prevalezca y reine en nosotros sea tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder salirnos un poco de las expectativas humanas y preguntarnos qué es lo que quieres hacer tú en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no estar atrapados en lo que los demás quieren, sino que estar claros en lo que tú quieres hacer a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que no necesitamos usar la armadura de alguien más, que con lo que tú has puesto en nuestra mano vamos a vencer. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas reinar por encima de cualquier estructura. Nosotros entendemos que uno mayor que el templo eres tú, Señor, que tenemos un orden, tenemos planes, Señor, tenemos una estructura, pero que por encima de todo eso queremos que se haga tu voluntad. Si hace falta, Señor, que como en aquella instancia con el paralítico, tú rompas el techo de nuestra estructura y nos enseñes algo diferente, hazlo, Señor. Si es necesario que tú hagas las cosas distintas, que nos enseñes a hacer las cosas distintas, nosotros queremos aprender. En el nombre de Jesús oramos que todo estorbo en nuestro camino, Señor, es removido hoy, y que hoy tenemos, Señor, un camino libre para poder ir en pos de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Desde ya, Señor, declaramos que esta semilla de tu palabra es sembrada en tierra fértil y que nosotros vamos a dar fruto al 100 por 1 para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor lo bendiga, amado hermano. Nos vemos este viernes. Que el Señor le dé una semana llena de victoria, llena de bendición, y que nos dé también esa valentía para poder remover todo aquello que estorba en el camino hacia su voluntad. Nos vemos. Bendiciones.